El poder de tu radio. Una emisora del Grupo de Medios del Norte. Miembros de Adora. Celebrando 100 años de la radio dominicana. Secapsi presenta Capacidades al Límite. Un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Ana, José, Nilson, como siempre en los controles. Y a nuestra invitada, Jordani Hilario Roque, la licenciada Jordani Hilario. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Capacidades al Límite. Adelante, Ana. Buenos días para todos mis compañeros aquí en cabina. Buen día a todos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Capacidades al Límite. Para mí es un inmenso placer volver a reencontrarnos en una entrega más con un programa cargado de muchas informaciones importantes. En nuestra primera sección de informaciones generales, el tema central y el panorama actual del día de hoy. Y vamos de inmediato, Nilson, con la primera sección del día de hoy, informaciones generales. Adelante. Con tantas ocupaciones, no te enteraste de lo que ocurrió en Capacidades al Límite. Es tiempo de documentarte los hechos importantes que impactaron la semana, aquí y allá. Son las informaciones generales con José Fernández. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes. Estamos por Éxito 90 del Grupo de Medios del Norte. Hoy tenemos una información muy importante, y es que el Centro de Capacitación para Ciegos, CECACHI, realizó este miércoles 29 una rueda de prensa con motivo de agradecer al Ministerio de Educación la readecuación del centro, el haber Reubicación del centro, sí, haber ubicado un local nuevo para el centro donde se van a ofrecer todos los servicios que ya el centro está acostumbrado a ofrecer. La licenciada Ana García expresó que el ministerio se había comprometido a una renta por 4 años renovable y el pago de los servicios. También que una constructora del país nos ayudó con el 40% de las adecuaciones y solicitó a funcionarios o empresas privadas que quieran colaborar con el 60% restante, que incluye plafones, electricidad, varias cosas que hacen falta, sistema de climatización. El Centro de Capacitación para Ciegos brinda servicio a personas con discapacidad visual para prepararlo, educarlo e insertarlo en el área laboral, además de enseñarle braille, inglés, actividades de la vida diaria, todo esto. Y también está el Centro Integral Diagnóstico y Seguimiento del CECACHI, que se encarga ya del área médica, vamos a decir, con psicólogos, médicos que ofrecen el servicio al Ministerio de Educación y a la persona con discapacidad de manera gratuita. El centro agradece todas las ayudas ofrecidas y el auxilio del Ministerio de Educación, y por este hecho la licenciada y el centro hicieron esta rueda de prensa. El centro tiene un personal médico
compuesto por el doctor Silvio Hidalgo, cirujano oftalmólogo, subespecialista en glaucoma. El doctor Omar Reyes, médico nutriólogo pediátrico. La doctora María Teresa Peña, neuróloga médico internista. Doctora Madeline Rosario Villa, otorrinolaringóloga. Es difícil, ¿eh? Otorrinolaringóloga. Cirugía de cabeza y cuello. Doctor Albert Mocoso, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Y nuestro querido Rafael Vázquez, que es nuestro querido enfermero. En el área de psicología tenemos a Dariana Santos, psicóloga educativa, maestría en educación especial y maestría en psicología clínica. Jordani Hilario, psicóloga clínica y escolar, especialista en trastornos del espectro autista. Angeli Brito, psicóloga clínica en logopedia y trastornos de la comunicación. Maestría en logopedia y trastorno de la comunicación. Okay. Carla Vázquez, psicóloga clínica, especialista en psicoterapia. Fausto Rodríguez, psicólogo clínico, terapeuta familiar y de pareja. Delmaylin Martínez, psicóloga clínica, maestría en psicología clínica y neuropsicología clínica. Dilcia Paulino, psicóloga educativa y clínica en psicología clínica y de la salud. Ingrid Báez, psicóloga clínica, terapeuta familiar. Noemí Rivera, psicóloga educativa y clínica, especialista en psicología clínica y de la salud. Jocelyn Castillo, psicóloga general, maestría en terapia familiar. Como pueden ver, todos son magíster, un equipo muy bien preparado, que brinda servicio al Ministerio de Educación y a la persona con discapacidad de manera gratuita. Así es que agradecemos, como dije anteriormente, al Ministerio de Educación y a la constructora que nos ha colaborado con el 40% de las adecuaciones. Bien, decir que también, ya agregar, pues ya tú has dicho prácticamente todo. Agradecer a todas las personas que nos apoyaron en este proceso, al senador de Santiago, el doctor Daniel Rivera, que se mantuvo siempre al tanto de nuestra situación y nos apoyó gestionando con el ministerio el alquiler del local. Decir que nosotros somos el único centro especializado en el Cibao que cuenta con un equipo completo multidisciplinario que ofrece de manera gratuita al Ministerio de Educación los servicios tanto de psicología como de atenciones médicas. Es importante también decir que el cuerpo de médicos que tenemos es precisamente porque cuando se realiza un proceso de evaluación multidisciplinar, se necesita la valoración de cada uno de esos especialistas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y muchos quizás se preguntan ¿por qué tantos psicólogos? ¿Por qué tantos especialistas? Es muy fácil entender. Nosotros tenemos psicólogos del área de evaluación, también esos mismos psicólogos se encargan del área de intervención. ¿Y cuáles son esas áreas? Bueno, está el área de la evaluación del neurodesarrollo, evaluación vocacional, tenemos también evaluación de aprendizaje psicopedagógica. Dentro de las terapias tenemos terapia conductual, terapia ocupacional, terapia de aprendizaje, intervención en crisis, manejo de adicciones y otras terapias que se derivan de las mismas que ya hemos mencionado. Entonces, cada uno de estos especialistas, valga la redundancia, está especializado en su área. Por ejemplo, hoy tenemos a la licenciada Jordani Hilario,
Ella es psicóloga clínica y educativa, es especialista en autismo. Su función en el centro es trabajar, por ejemplo, con la terapia conductual. Esa es su área. Ella se desempeña en la terapia conductual ocupacional también y con los niños y adolescentes que presentan situaciones de adicciones, porque ella está realizando una maestría en manejo de adicciones en niños y adolescentes. Entonces, cada especialista se encarga de su área. Por eso muchas personas cuestionan que por qué en las escuelas tienen un solo o dos psicólogos para 400 estudiantes. Así lamentablemente no se va a poder avanzar porque un psicólogo no puede abarcar todas las áreas. Entonces, por eso nosotros tenemos psicólogos para todas las áreas. Por ejemplo, hay evaluaciones que son neuropsicológicas, que son las mismas evaluaciones también del neurodesarrollo. Esas evaluaciones debe hacerla un neuropsicólogo, no puede hacerlo cualquier psicólogo. Entonces, son cosas que los oyentes no manejan, que los oyentes no saben y piensan que el que es psicólogo puede desenvolverse en todo. Por ejemplo, mis áreas como psicóloga son la terapia familiar y la intervención en crisis. Y en adultos, yo no trabajo con niños, en mi caso, pero en el caso de Jordani trabaja con niños. El área conductual, ocupacional y manejo de adicciones. Y específicamente la parte conductual con niños con trastorno del neurodesarrollo. Pero hay otra especialista que además de ser evaluadora, también trabaja, por ejemplo, el caso de Noemí Rivera y Dircia Paulino, también trabajan lo conductual, porque es que la terapia conductual es muy amplia. Ella trabaja la terapia dialéctica conductual en el caso de Noemí, que es otra área de la terapia conductual. Entonces, en el caso de Dircia, trabaja lo cognitivo-conductual, al igual que Carla, pero Carla trabaja tanto con niños como con adultos. Dircia trabaja en evaluación y también en intervención. Entonces, cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de Angeli, que es psicóloga clínica y tiene la maestría en trastorno de la comunicación y logopedia, Angeli, aparte de, también trabaja las evaluaciones, porque es psicóloga clínica, es especialista en psicometría y trabaja con las evaluaciones y las intervenciones logopédicas. Entonces, es importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque muchas personas incluso dudan y dicen, pero que se casi gratis, porque realmente esas evaluaciones, estas intervenciones en el sector privado cuestan muchísimo, pero nosotros contamos con un excelente equipo. Allá la mayoría tienen 2 y 3 maestrías. Por ejemplo, Jordani es especialista en autismo de la Universidad ICEP, pero también tiene una maestría en psicología escolar y está terminando una maestría en adicciones, en manejo de adicciones en niños y adolescentes. Todos allá, si no están cursando una segunda o una tercera maestría, así mismo. Que lo obliga. No, bueno, se podría decir que sí. Por ejemplo, ahí están Dariana, Dircia y Noemí. A mí me está haciendo falta más neuropsicólogo en CECAPSI, pues yo me gusta cumplir con todo lo de la ley. Y yo, que le di, Dariana acaba de terminar la maestría en clínica, pero ella está pensando en hacer su maestría en neuropsicología. Y ¿cómo fue, Jordani? Di que yo Dilo ahí en escuche. el micrófono. Ya me inscribí en neuropsicología, empiezo el mes que viene y no he terminado conducta. ¿Entiende? Entonces, un equipo muy preparado. Exacto, tengo a Del Mailin que terminó la clínica, pero está terminando la neuropsicología ya. Entonces, todos, señores, esto es un equipo que le ofrece un servicio. A lo que quiero llegar con esto es que ese es un equipo que le ofrece un servicio al Ministerio de Educación como nunca ningún otro centro se lo ha ofrecido. Es un equipo muy completo. También nuestros médicos especialistas son muy preparados. El doctor Hidalgo es oftalmólogo, pero también tiene una subespecialidad en glaucoma, algo tan importante que la glaucoma que está acabando
con la visión de las personas. Por ejemplo, el doctor Albert Moscoso es psiquiatra general, pero también tiene una subespecialidad en psiquiatría en niños y adolescentes. Omar es nutriólogo, pero tiene una maestría en nutrición clínica pediátrica. Es un personal muy preparado, muy capaz. No tiene nada que envidiarle a ningún centro privado, todo lo contrario. Nosotros como centro especializado, vuelvo a reiterar, somos el centro que está más completo en la región del Cibao y cuidado. Ramón. No, ya todo se ha dicho. A dejar a José que dé algunas de las informaciones generales. Bueno, sí, ya para finalizar vamos a dar algunas informaciones. Hay una onda tropical que provocará aguacero, tormentas eléctricas y calor intenso este sábado. Tenga alerta verde Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Por otro lado, un barbero que realizaba cirugías estéticas. Y ya ustedes saben el desastre que hizo. Oye, él es barbero, pero él trabajó como ayudante de un cirujano y él decidió poner su clínica. Señores, en la Edad Media quienes operaban, quienes sacaban muelas eran los barberos. Pues sí, pero eso era en la Edad Media. Volvió a la Edad Media. Sí, no. Ya estamos en la entera. En la Edad Media eso eran los médicos, los barberos. Bien, aplazan para el 5 de agosto revisión de cohesión a Santiago Jacín y otros imputados del caso Senasa. Todavía estamos en eso. El pasaporte de los Estados Unidos ahora tendrá la imagen de Trump. A partir del 8 de agosto, todo el que renueve el pasaporte. Ese hombre se siente un dios en la tierra. La ADP solicita al Ministerio de Educación revelar dónde están las 1000 nuevas aulas para el próximo año escolar, para el cual cogieron un préstamo y quieren saber dónde está ese dinero. Bueno, eso es la ADP en pleito con el Ministerio. Ay, por favor, en pleito. La ADP lo que quiere allantar a los maestros para que crean que lo están defendiendo. Ellos lo que tienen que reclamarle al Ministerio el pago de los incentivos, que los maestros no le van a participar, una gran parte de algunas seccionales no le van a participar en los talleres de verano. Que traten de resolver esa situación. Nosotros nunca hemos acatado el llamado de la ADP, pero nosotros somos un solo centro. Bueno, sí, por otro lado congelan los precios de los combustibles, ni subieron ni bajaron. Dicen que 8 de cada 10 armas de fuego incautadas por aduana fueron decomisadas en el puerto de Jaina. 8 de cada 10, o sea que están entrando muchas armas de fuego ilegales al país. Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Nilson, vamos a la primera pausa. ¿Te preocupa el desarrollo, aprendizaje o bienestar emocional de un familiar? En SECAPSI ofrecemos servicios de evaluación integral, diagnóstico, seguimiento, evaluación psicológica y asistencia médica a través de un equipo multidisciplinario comprometido con la calidad y la inclusión. Calle Mella, esquina Salvador Cucurulo 54, segundo nivel, Santiago de los Caballeros. Citas e informaciones 809-582-8614. Recuerda, las personas con discapacidad o referidas por el Ministerio de Educación obtienen nuestros servicios sin costos. En SECAPSI seguimos trabajando cada día por una sociedad más inclusiva. Hola, mi nombre es Carla Virginia Vázquez, psicóloga con maestría en intervención en psicoterapia. Desde mi servicio te ayudo a cambiar tus pensamientos y actitudes para que tu conducta y emociones sean más saludables, buscando siempre el bienestar del individuo, conduciendo así a aliviar tensiones y ansiedad. También te ayudo a trabajar tu autoestima para lograr una mejor relación contigo mismo y los demás. Partiendo de aquí, lograrás tomar mejores decisiones y cambiar de hábitos. Estoy aquí para acompañarte en tu proceso desde la empatía y el respeto. Estamos ubicados en la Calle Mella, esquina Salvador Cucurulo 54, segundo nivel, Santiago de los Caballeros. Citas e informaciones 809-582-8614. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central.
Continuamos con su programa Capacidades al Límite y como dijimos hace un momento, vamos al tema central del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Jordani Hilario. Hoy ella nos va a hablar, no vamos a decir que Jordani es, porque ya lo dijimos al inicio del programa. Ella va a hablar de un tema súper interesante que muchos jóvenes lo ven como una moda y es algo que ha venido a afectar muchísimo la salud mental, emocional y sobre todo física de las personas en sentido general, pero más de nuestros jóvenes. Hoy ella va a hablar del uso del vape, el tema se titula específicamente señales de que el vapeo ya es una adicción. Bienvenida, Jordani. Muchas gracias, buenos días para todos los que nos escuchan, a ustedes también aquí por hacer esta mañana tan divertida y hablar un poquito de lo que nos trae a nosotros aquí. Agradecida con CECAP, sí, ¿verdad? Porque ya estamos abiertos, ya estamos esperando por ustedes. Y aquí hoy vamos a compartir este tema de el vapeo, que es algo que está muy a la moda, vamos a decir. Que ya casi no está a la moda, sino que ya para la mayoría de nuestros jóvenes y adolescentes es una adicción. Buenos días, querida Jordani. Buenos días. Jordani, ¿qué es un vapeador y por qué ha ganado tanta popularidad entre los adolescentes? Bueno, el vapeador generalmente es el dispositivo que se usa. Algunas veces las personas le dicen a la persona que usa el vapeador, pero es porque lo comparan con el dispositivo, porque el vapeador es el dispositivo que usa nicotina, unos no usan, y tiene un humo, vamos a decirlo así. Entonces, es este dispositivo que los jóvenes adolescentes y muchos adultos usan para sustituirlo, vamos a decir, por el tema del cigarrillo. Una duda que yo tengo. Hace un tiempo escuché que había salido el cigarrillo electrónico y que esto no era aditivo y que era para que las personas que fumaban dejaran de fumar. Recuerdo que inicialmente era una cosita pequeño que se ponían en la boca, sí, pero luego empezó a irse modificando y la pregunta mía es, ¿es el mismo cigarrillo electrónico de antes o esto es, el vape es otra forma de dejar de fumar? Porque entonces veo que era para dejar de fumar, pero ahora es peor. No, estaba diseñado para eso, como todo ha evolucionado, vino con esa intención de que las personas que fumaban cigarrillo disminuyeran o lo dejaran, pero el cigarrillo ya es una adicción. Entonces, si lo pudieron usar, pero no fue tan efectivo, se fue modernizando porque se veía igual también que el cigarrillo. Se veía y ahora lo pusieron como más moderno, más chiquito, más coquetico, sigue siendo el vape o el vapeador. Tiene nicotina, o sea, todo lo que contiene nicotina puede llevarnos a nosotros a una adicción. Y ha llegado más a ser adictivo porque se ve como moda. O sea, estamos nosotros aquí, hay algunos que no tiran el humo porque hay personas que saben tragárselo. Entonces podemos estar aquí, pero una persona lo saca e inhala su vapeador. Pero sigue siendo una adicción porque tú, entre nosotros 5 que estamos aquí, no hay necesidad. Pero esa sensación que tú tienes de alar te va a llevar a usarlo. Y lo que tú no puedes controlar se convierte en una adicción. Exacto. Licenciada, en el día de ayer veía yo un reel de un señor que tenía un rebaño de ovejas, y él toma a una de las ovejas, la sube a la fuerza a un pequeño puente, la hace cruzar y él se va con la oveja y todas las demás vienen detrás. Eso de la moda es precisamente eso, un mono rompe una nuez con una piedra y los demás monos rompen nueces a partir de ahí con una piedra, la famosa moda. La pregunta que tengo, licenciada, en realidad son 2 preguntas. ¿Es cierto que vapear puede generar adicción? Y además, ¿cómo puede una persona saber cuando el vape dejó de ser un hábito y se convirtió precisamente en una adicción?
Sí, puede ser adictivo. Eso ya está demostrado que el vape puede ser adictivo. Y podemos ver y notar cuando ya no es una adicción, como decíamos, cuando estamos en un lugar y usted tiene la sensación de querer usarlo. O está en la escuela con los niños y adolescentes, o se lo llevan a escondido, o piden permiso para ir al baño y es a usar lo que van. No puedo controlarme a durar cierta cantidad de horas sin usarlo, porque ya mi cuerpo lo necesita. Es como esa sensación de liberación que alguna vez hacemos, de que cuando estamos así muy saturados, que no puedo dejarlo para después. Entonces, ya ahí a nosotros nos dan un indicador de que es una adicción. Porque si los dispositivos que tenemos aquí, su celular se le puede quedar en su casa y usted dice, no, yo lo uso cuando yo llegue. Pero si usted tiene la sensación de que no puede estar sin ese teléfono, que no puede llegar aquí, que no puede aguantar y si llegó tiene que devolverse para su casa, entonces ya sabemos que es una adicción. Tú sabes que tú hablar ahora de los estudiantes, me traslado a algunos casos que nos han llegado a CECAPSI, precisamente de estudiantes que tienen problemas con el uso del vape, que van porque tienen supuestamente problemas conductuales y es que son usuarios de este dispositivo. Te pregunto, ¿cómo estas personas, cómo detectar? Porque muchos de ellos lo usan a escondido de sus padres y de los mismos docentes. ¿Cómo detectar cuando hay un adolescente está utilizando el vape o está utilizando otra sustancia? ¿Cuáles son esas señales que le indican a papá, mamá, al maestro que hay algo que da una alerta que se debe verificar? Bueno, estas señales son nerviosismo. Podemos identificar de que no estamos bien tranquilos, que en la escuela, como le decía, pido mucho permiso porque no lo van a hacer al aire libre con todos ahí. En la casa la voz se pone un poco ronca, tos constante, eso podemos identificar nosotros. Irritabilidad, cuando no lo usamos frecuentemente, cuando tenemos un tiempecito de verdad que no lo estamos usando, esas son señales que nosotros podemos identificar de que está pasando algo. No directamente de que está usando vape, pero como familia o como adulto, identificar está pasando algo. Hay un cambio en la conducta de mi hijo, de mi alumno, que, qué sé yo, hace un mes no era así. Entonces, como nosotros, los adultos, estamos muy pendientes al comportamiento de nuestros hijos, y poder identificar, porque como padre nosotros sabemos algunas veces, no, el hijo mío no está bien, me lo veo medio raro, ¿qué está pasando? Entonces, tener ese ojo visor, como yo digo, e identificar que algo no está bien para hacer el proceso de investigación. No está bien porque lo veo irritado, no está comiendo, se tranca en su habitación, prefiere estar solo, me pidió dinero para comprar algo que regularmente no me pide esa cantidad, si no trabaja. Y podemos nosotros ir desencadenando todos estos indicadores que nos van presentando para nosotros llegar a una hipótesis, porque de repente, como lo dije, no vamos a identificarlo, a menos que lo encontremos. Hay un niño que, ¿verdad?, los padres alguna vez se lo encuentran, preguntan por el dispositivo, el vapeador. No, fue que fulano me lo dio para que se lo guardara. Entonces, cuando nosotros encontramos algo en estudiante o en un familiar, es hacer un proceso de investigación, ver de quién es, si de verdad es, porque te estoy cubriendo entonces, estoy mintiendo. ¿Sabe, Jordani, que yo viví esa situación del vape con mi hijo de los varones, el menor, y tú decías ahora que yo dice, no es de un amigo, que él me decía eso, pero siempre lo estaba usando, que era de un pana, de un pana de él. ¿Qué pasa? Un día está con la madre, ahí de repente se desmaya, lo llevan corriendo a la clínica, 4 días en cuidado intensivo. Y lo peor de todo esto es que la doctora que lo estaba atendiendo, yo le pregunto, doctora, dígame, ¿qué pasa con el niño? Me dice, no le puedo decir nada por el momento, porque hay que esperar, porque el vape produce unas bolitas que se van a los pulmones, y esas bolitas, si explotan en los pulmones, ya no hay nada que hacer, según me explicaba ella. Bueno, el caso que fueron 4 días de angustia
con él ahí. Luego salió y lo pusieron a hacer unos ejercicios con la mano. Sí. Y bueno, él salió de eso. Me prometió que no iba a usar más vape, pero estuve con él el día pasado y él es de los hijos que siempre están sentándose en la pierna, abrazando. Y en una yo lo abrazo así y noto el vape. Me dice que no, que eso es de un pana, que se lo dio para que lo guardara. Pero yo sé que él lo sigue usando porque en sus fotos del estado de WhatsApp aparece usando el vape. Ya yo le expliqué, yo no puedo, ¿qué puedo hacer? Ya yo le expliqué, ya él es adulto. Sí, es un tema porque algunas veces hay personas que tienen la intención de dejarlo, pero como decíamos ahorita, el círculo en la presión grupal lleva a los adolescentes a seguir en el consumo. O sea, somos nosotros 5, pero para usted pertenecer a este grupo, usted tiene que ser vapeador, usar el vape. Sí. Usted tiene que tener un estilo. Usted tiene, ahora se usa mucho subir a 4 historias a las redes sociales para mantenerse activo. Entonces, si no puede cumplir con esos requisitos que este grupo exige, entonces tú no puedes pertenecer, pero tú quieres ser parte de. También le comentaba que cuando deciden dejarlo, si no tienen un acompañamiento, hay personas que lo logran, claro está, porque tienen esa voluntad de hacerlo, pero la presión grupal es fuerte. Entonces, para esto se necesita un profesional que le dé ese acompañamiento, que, te están diciendo que sí, que lo use. En ese momento, escríbeme, si es un terapeuta, escríbeme qué tú quisieras hacer. Vamos a hacer tal cosa, vamos a evitar la conducta, vamos a hacer algo antes, vamos a llenar tu pequeño espacio que no tiene nada, tu espacio libre, que son donde tu grupo te dice lo que tú tienes que hacer, vamos a llenarlo con actividades, vamos a hacer tal cosa. Ahorita le decía que una de las técnicas que usé con alguien fue con sorbete, por las necesidades de estar halando. Entonces, no funciona para todo el mundo, ¿verdad? Porque en esto conductual vamos buscando técnicas y estrategias que se acomode a cada paciente, pero nos ayudó bastante. Y se redujo, ¿verdad?, el uso, porque algunas veces no es que lo vamos a eliminar al 100% en 3 meses, por ejemplo, sino que cuando vamos a hacer el proceso de evaluación de este plan de intervención de 3 meses, yo note que ya el chico haya disminuido un 50%, ya yo estoy ganando, ya está ganando la familia y ya está ganando el mismo chico. Entonces, reevaluamos eso y buscamos otras estrategias para que en los otros meses restantes del plan el chico me vaya bajando hasta que lo disminuya. Pero 100% no lo va a dejar porque ahí va a venir el proceso de abstinencia. Y ahí sí necesitamos personas que nos ayuden con ese proceso, no solamente Jordani, que tendría la parte conductual. Ahí necesito psicólogos clínicos que me ayuden con ese proceso. Y tú sabes que yo he visto que ha crecido enormemente el uso del vape, porque antes tú veías mucha gente en la calle fumando cigarrillos. Y actualmente es raro que tú encuentres una gente con un cigarrillo, y regularmente si encuentras uno es una persona, un adulto mayor. Sí. Ya. Entonces te pregunto, ¿por qué los adolescentes desarrollan dependencia a la nicotina con mayor rapidez que los adultos? Porque el cerebro de los jóvenes y adolescentes está en un proceso de maduración, de adquisición de información y de conocimiento. El cerebro de nosotros está, vamos a decir, tiene un 90% lleno, vamos a decir, porque ya somos adultos casi mayores. Pero un chico de un preadolescente entre 9 a 18 años, adolescente ahí, no tiene tanta información. Entonces, lleno esto, mi cerebro se llenó rápido porque yo con ustedes 4 tengo 4 amigos más. Entonces, todas las informaciones que ustedes me dan y todo lo que ustedes hacen, mi cerebro lo está adquiriendo. Y yo me adapto más rápido a este mundo, porque en este proceso los jóvenes y adolescentes están buscando su identificación. ¿Para dónde me voy? Como dijo una niña, no soy ni niña ni adolescente, ¿qué hago? Entonces, aquí estoy buscando con quién me identifico y lo que mi cerebro en ese momento va a absorber, porque prácticamente tiene mucho espacio para tener información. No vamos a decir que está vacío, sino que tiene mucho espacio para adquirir esa información, y eso genera un placer en mí, porque estoy complaciendo a mi grupo de iguales y también yo me siento bien porque ustedes me aceptan. Entonces mi cerebro está lleno y puedo tener esa dependencia más rápido, porque no solo es al dispositivo, al vapeador, sino a tener ese grupo de iguales que me acepta por lo que estoy haciendo. Y por eso su cerebro es más propenso a quedar más adicto, más enganchado más rápido, porque no tiene otras sensaciones. Exacto. Miren qué interesante. Yo he estado escuchando una palabra que se ha repetido mucho,
que ha dicho la licenciada, y es la palabra vacío. Esa palabra, el vacío, todo lo que está vacío necesita ser llenado. Claro. Entonces, cuando las sociedades crean esos vacíos, la gente la llena con cualquier cosa. Licenciada, tengo 2 preguntas en una. Vamos a ver. Y es, ¿qué cambios físicos pueden indicar que existe una dependencia a la nicotina en el jovencito? ¿Y cómo afecta esto del vapeo, el rendimiento escolar y la capacidad de aprendizaje? Cambio físico y cómo lo Bueno, afecta. en el cambio físico, cuando el joven o adolescente está en el proceso de usar constantemente el vapeador, deja de comer, porque tiene una sensación de que ya está lleno. También al estar con un grupo de iguales, no come tanto porque se mantienen más rápido, más usando el dispositivo, el vapeador. Entonces, se ve un poquito más desnutrido, vamos a decirlo, más flaquito, porque no tiene los hábitos que mantenía para alimentarse, porque ahora usa más tiempo para estar con el dispositivo, con el vapeador. Algunos se van para su habitación, que tienen algunos padres costumbre de que los jóvenes o los niños coman en su habitación, pero si el vapeador me da más placer que yo comerme el arroz y la habichuela, yo me voy a comer voy a usar el vapeador. Y si en ese momento yo tengo que grabarme haciendo el contenido, voy a dejar la comida a un lado. Entonces, esos son parte de los cambios físicos que nosotros podemos notar. Algunas personas le afecta de manera muy significativa internamente en sus órganos, como estaba mencionando José ahorita. Entonces, eso también puede verse afectado, no físicamente, sino ya una parte interna que se ve a través de estudios clínicos. Y en el rendimiento escolar afecta significativamente, porque van a usar parte de su tiempo de enseñanza-aprendizaje para usar el vapeador, o para chatear con los compañeros de qué vamos a usar, o qué sabores, también, que es un tema de tendencia, qué sabores vamos a usar o qué sabores vamos a experimentar. Hay grupos que se turnan los sabores por semanas. Esta semana vamos a usar el de fresa. Esta semana vamos a usar el de naranja, el de chicle, de menta, y así sucesivamente. Entonces, ese tiempo que ellos tienen para estudiar, lo están usando en investigar cuál es el sabor que vamos a usar esta semana o cómo lo vamos a combinar. Yo te escucho y de verdad que a mí me sorprende tanto y me preocupa, de verdad me preocupa muchísimo el estado, o sea, la salud mental de nuestros adolescentes, porque este dispositivo lo utilizan mucho, sí, los adolescentes, mucho. Entonces, escucharte cómo afecta el aprendizaje, cómo puede esto convertirse en un distractor para los escolares poder aprender, poder cumplir con sus tareas. Y yo te pregunto, entonces, en la parte conductual y emocional, el uso de este dispositivo puede desarrollar otros trastornos asociados a lo conductual. Sí, muchísimo, porque imaginemos que nos dimos cuenta de que el adolescente en la escuela o en la casa pudimos identificar que el chico está vapeando, tiene un vapeador, y nosotros se lo retiramos de manera repentina, tanto en la escuela como en la casa. Vamos a utilizar los 2 ejemplos. La conducta de ese chico va a ser increíble, va a ser un cambio, porque nosotros le estamos quitando parte de su placer, parte de su vida. Entonces vamos a ver cambios en el comportamiento, en las relaciones interpersonales, en la parte educativa, si tiene algún trabajo, ¿verdad? Porque allá algunos adolescentes llegando a jóvenes trabajan, si tienen alguna relación, cómo ese grupo, porque me enfoco mucho en el grupo de iguales, por la presión social que hace el grupo de iguales. Si tu mamá o tu papá te quitaron el vapeador, hay que buscar dinero para comprar otro, y si tú no trabajas, ¿de dónde lo vas a buscar? Entonces, esa conducta puede llevarnos o llevar a ese joven o adolescente a buscar dinero de una forma, ¿verdad?, ilícita, que no es legal. Sí. Jordani, ¿todos los vapeadores contienen nicotina o existe alguno que no sea aditivo? Según comentan, hay algunos que no tienen. De fuente específica, no sé los nombres, y sería bueno ni mencionarlo, porque ahorita dicen, ese no tiene, dijo Jordani, pero algunos supuestamente no tienen. Otros, en su gran mayoría sí. Pero la gente que lo usa dice que lo tiene. Algo que quería comentar cuando Ana estaba hablando de los adolescentes, es también la parte adulta
porque de que son adultos responsables, dejamos de fumar cigarrillos, pero usamos el vape. Si yo uso el vapeador en mi casa, entonces, ¿qué está viendo mi hijo? Es una conducta que yo estoy viendo de mi papá o mi mamá, por ejemplo, y que no es dañina porque ella ya no fuma cigarrillo, entonces yo lo puedo usar. Y si el adulto tiene esa información de decir que no contiene nicotina, entonces, ¿cómo usted cree que el niño va a decir que tiene? No, mi mamá y mi papá dicen que no, yo lo puedo usar. Entonces también los adultos juegan un papel importante en esta parte de los chicos. Porque algunas veces dicen, ¿cómo lo...? Pero su papá y su mamá tienen uno en la casa. Pero ¿cómo pueden los padres darse cuenta que ellos le ocultan que están usando el vape? Es que hay informaciones que nosotros como adultos nos damos cuenta. Los niños nunca nos van a decir que lo está usando. Hay otros que sí, que son muy arretados. Dicen, sí, yo lo uso, ¿verdad? Pero es con el comportamiento que nosotros nos vamos dando cuenta también. Y algunos padres no ven un poquito más allá, quizá por el mismo amor que le tienen a los hijos. Pero educar con límite también es querer, es amar. Y debemos de darnos cuenta por algunas señales que ellos nos indiquen a nosotros. Viendo yo qué tiempos tan extraños esto, en lo que los padres y la sociedad y el Estado ha decidido educar para el placer, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con no molestar al niño para que no tenga trauma. Eso de que el niño no tenga trauma, yo agradezco tanto mis traumas, porque mis traumas me hicieron la persona que soy, y agradezco mucho la fortaleza y la disciplina de mis padres que me hicieron la persona que soy. Somos dos. Entonces, yo, esta forma de educar, siempre hacia el placer, la comodidad. Sí, bueno, es que, de verdad, yo no sé qué más decir sobre el tema. Estás hablando con profesionales que dicen que ya la pela no puede ser. No, yo no me refiero a la pela. Y el educar con dureza ya no se puede, según Bueno, ellos. yo siempre he dicho que educar con límite es también una manera de querer. No podemos educar a la ligera, no podemos educar que peleaste en la escuela, si eso fue porque te molestaron. Entonces hay que ver, hay que buscar, hay que investigar. Toda conducta viene por algo. Pero que si a los 12 años mi padre hubiera dicho que el Onésimo Jiménez quedaba muy lejos de los jazmines y que yo no podía caminar media hora de noche hasta el liceo, ¿quién sería yo? Gracias a que mi padre a los 12 años no le preocupó y me mandó y caminaba todos los días de los jazmines al Onésimo Jiménez, yo me hice bachiller a los 15 años. ¿Tú sabes, entonces Ramón, esa pena yo no la entiendo porque es una pena que te atrasa que quieren con el y alma, no digo yo. eso no es amor. Exacto. Amor es hacer el sacrificio y la disciplina. Entiendo perfectamente tu parte, pero recuerda que no son los mismos tiempos. Y no está mal que tú enseñes a tus hijos, como dice Jordani, con límite. Claro. Porque poner límite no es lo mismo que ser duro. Tú sabes. No es castigo. Exacto. Claro, tu papá en ese entonces hizo lo correcto. Tu papá hizo lo correcto porque en ese entonces se podía. Pero imagínate la siguiente situación. ¿Tú harías lo mismo con tu hija Rachel en estos tiempos, a sabiendas de que estamos viviendo en una sociedad sumamente complicada, con los atracos, con la violencia y todos los demás? Lamento mucho no haberlo hecho. ¿Entiendes? Lamenta, pero ¿por qué lo lamentas? Porque no se puede. No, ahora las cosas son muy no diferentes. se puede, no porque tú quisieras hacerlo, porque entiende, y fue la forma correcta. Tu papá te educó de la manera correcta en ese tiempo. Eso era lo que correspondía a un buen padre. Pero en estos tiempos, en donde hay tanta violencia, por ejemplo, mis hijas, yo antes me iba a la escuela donde estudiaba a pie, igual que tú. Claro, yo pasaba todos los charcos de lodo, porque yo, ¿verdad? Ciega al fin. Yo tenía que pasar, yo le digo a ella, ustedes no han pasado trabajo, pero ahora yo hago el esfuerzo y no se trata de comodidad, de pagarle un transporte para que las lleve y la busque, pero es por el peligro. Eso también ha desfavorecido muchísimo, ¿verdad? La crianza. Pero no, tú no dejas de tener razón cuando tú pones el ejemplo de tu papá, porque en esos tiempos se podía. En esos tiempos se podía hacer, pero lamentablemente por esto que estamos precisamente explicando hoy del uso del vapeador en adolescentes, señores, lamentablemente no se puede, es difícil, pero
yo añoro mis tiempos de antes. Yo le digo a José siempre, wow, yo quisiera que los tiempos vuelvan a ser igual. Por eso me encanta tanto Jarabacoa, porque yo percibo la naturaleza y me traslado a esos años atrás. Pero realmente no se puede, lamentablemente, por más que uno quiera. Pero sí en tu tiempo, debo decir que tu papá hizo lo correcto. Un papá hubiera hecho lo contrario, en ese momento hace lo incorrecto, porque eso era lo que correspondía, pero ahora... Yo me refiero a equilibrar. Es que hemos ido de 0 a 200. Sí, y entonces sí, claro. Es la falta de equilibrio. Pero tú no dejas de tener razón cuando habla de la crianza. Es difícil. Mira esos artículos que contempla ahora el Código Penal, Sí. que tú para corregir. Antes, por ejemplo, un maestro te corregía a ti. Eso era bien. palabra de Dios. Oye, y tú veías como un maestro como tu papá, pero ahora no. Ahora tú hablas de que yo voy el mismo estudiante te dice que va al tribunal de niños y adolescentes. Te voy a Sí, acusar con el cambiaron librito. los tiempos. Licenciada, finalmente, ¿cuál sería su principal recomendación para los padres y la comunidad con respecto a esta problemática? Bueno, principalmente que el vapeo no es moda. Quieren venderlo como moda, con dispositivos muy diferentes, diferentes sabores, vamos a probar. Eso no es una moda, porque eso va a generar una adicción, va a generar una dependencia en nuestros niños y adolescentes, porque ya los adultos la tienen. Entonces tenemos que evitar que estos niños y adolescentes entonces consuman esa moda o ese vapeo en la actualidad. Identificar factores que mi hijo no hacía, que está haciendo ahora, con quién se está vinculando, como decimos, con quién se está reuniendo, qué está haciendo, qué tanto tiempo dura trancado en la habitación, porque como lo decía, hay vapeadores de eso que el humo ni se siente, y pasaría lo mismo, ¿verdad?, que en el caso que José comentaba, que todo eso se fue a sus pulmones, porque aprenden a tragárselo. Entonces, algunas veces no sentimos ni el olor, porque como el sabor es fresco, chicle, menta, en la casa, eso es lo que se percibe, ese olorcito rico. Entonces, ese olorcito rico que nosotros identificamos, ver de dónde viene y quién lo está trayendo a la casa. Es como tener ese ojo visor, vuelvo y repito, de ver qué está pasando con mi hijo, con mi adolescente o con mi sobrino, para yo poder buscar esa ayuda necesaria. Algunos, ¿verdad?, fluyen con un acompañamiento familiar, otros no. Ya otros tienen que ayudarse de algún profesional que esté capacitado en el área. Solamente eso, que podamos estar atentos a que nuestros niños y adolescentes no empiecen, y si ya empezaron, identificar para poder buscar ayuda a tiempo. Señores, hasta aquí la intervención de la licenciada Jordani Hilario Roque. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. De impulsos, tedios y otras hierbas semejantes. En 1933, el escritor norteamericano Conrad Aiken escribió una de las historias cortas que más me hayan impresionado jamás. El cuento se llama Impulso, y la historia allí narrada explora temas como la mente humana, la rutina familiar y la necesidad de escape de esta, así como el hastío de la pobreza y de las muchas veces monótona vida familiar. El protagonista, Michael, vive abrumado por sus problemas económicos y por la silenciosa presión psicológica de su esposa Dora ante el escaso éxito económico del marido. De hecho, deben la renta, la luz, el gas y el médico que había atendido a los niños. Para matar el tedio y por una noche cada 2 semanas, Michael se reúne con conocidos a los que él considera incluso como inferiores a su persona, pero a falta de amistades de mejor o mayor calidad, les dedica el tiempo a estos, con quienes juega a las cartas, come algo y se toma algunos tragos. Una de esas noches, la última en la que se reunirían, uno de estos empieza a hablar de pequeños impulsos que ha tenido en su vida, como de robar una cosa pequeña en un supermercado o rozar el brazo de una chica sentada a su lado en una guagua. El protagonista, aliviado de que a otras personas le sucedan cosas así, cuenta que a él también le habían ocurrido estos pensamientos, pero que nunca había hablado de ellos por vergüenza.
Sin embargo, se alegra de no ser el único con este tipo de pensamientos que él considera extraño y que no le ocurrían a nadie más. Para no cansar con el cuento, cuando se dirigen a la estación para el regreso a casa y se despiden, Michael, el protagonista, decide entrar solo a una farmacia para comprar un chocolate caliente, pero antes empieza a caminar por los pasillos del negocio como si buscara algo más. Ese algo es una rasuradora en un estuche de felpa roja y oro que ve de repente y que decide hurtar por diversión, todavía recordando la conversación que unas horas antes había sostenido con sus amigos. Después de observar el estuche disimuladamente y de no ver a nadie vigilando, camina un poco más por el local, que a pesar de la hora, 11:30 de la noche, se encuentra atestado de gente y en el primer descuido toma el estuche. Se dirige a la caja inocentemente a pedir el chocolate mientras esconde el objeto en su abrigo. En el momento que pide el chocolate, un hombre aparece a sus espaldas y lo toma por el brazo. Michael se vuelve fingiendo sorpresa y el hombre le dice calmadamente que lo acompañe hasta la parte trasera, al almacén, y que no vaya a hacer un escándalo. Una vez en el lugar, llaman al gerente, quien viene acompañado de un policía, y al revisar el bolsillo de Michael, ¡oh sorpresa!, allí estaba el estuche. Michael explica que todo era una broma, que era una apuesta que había hecho esa noche con sus amigos y que por favor los llamen, que ellos lo aclararán. La policía logra llamar a 2 de los 3 amigos y estos niegan que hayan bromeado con un tema tan serio como el robo, y además agregan que Michael era un tipo raro y que eran solo conocidos, nada de amigos. También dicen, muy asustados ambos, que agradecerían que no los volvieran a llamar con relación a ese tema con el que no tenían nada que ver. A Michael llevan a la cárcel, donde repite la misma historia que nadie le cree. Al día siguiente, su esposa Dora, amargadísima, llena de un rencor frío y sin el más mínimo sentimiento de empatía, le comunica que lo único que puede hacer por él es ponerle un abogado. El día del juicio, Michael es condenado a 3 meses de prisión por el robo y mientras está en la cárcel, Dora le envía los papeles del divorcio. Lo que sorprende de la historia es lo cerca que está un hombre siempre de ser desechado, cuando quienes dependen de él descubren que ahora es una carga y no parte de la solución del problema. Sorprende ver también cómo un impulso, algo que no se pensó lo suficiente, puede arruinar la vida de un hombre y de toda su familia. El relato muestra cómo un pequeño acto de rebeldía impensada cambia el destino del protagonista y de su familia de forma inesperada, pero también muestra la impiedad de la vida hacia el hombre. El cuento habla de cómo el tedio y de la vida y el aburrimiento pueden llevar a una persona a cometer un crimen menor solo para sentirse vivo, para procurarse una emoción, aunque ésta termine destruyéndolo. En este relato, el escritor muestra lo rápido que el sistema aplica la justicia y la celeridad de las condenas para los crímenes menores. De igual modo, en nuestro país se repite este esquema. El mejor ejemplo es la condena a 6 meses de prisión en Baní y el pago de una multa de 500 pesos a un joven acusado de robar 32 aguacates de la finca de un empresario agrícola, según publica el Listín Diario este pasado 24 de julio de 2026. Hasta cierto punto se puede entender, aunque no justificar, las conductas del personaje del cuento y del joven de los aguacates. El primero quería sentir que podía burlar al mundo con un pequeño acto de rebeldía contra el sistema que lo mantiene como aislado y fuera de los beneficios que se supone provee la sociedad y los gobiernos a quienes se esfuerzan y dan todo de sí para mantener el Estado. El segundo pudo sentirse acuciado por la necesidad porque el robo, aún tasando cada aguacate a 50 pesos, que es un precio exorbitante para un producto de esta índole en finca, no excede los 1.600 pesos. Ambos individuos, y manteniendo la distancia entre un acto y el otro, no alcanzan a afectar a la sociedad en su perjuicio. En su conjunto y sus actos no representan un perjuicio general, sino uno particular, y sin embargo sus condenas han sido rápidas, limpias y ejemplares. Por otro lado, tenemos los sonados casos de corrupción gubernamental del presente gobierno del PRM,
con la pérdida de miles de millones de pesos del erario público, como son, según publicara el Listín Diario en fecha 14 de septiembre de 2025, el robo de los datos del Ministerio de Salud Pública de las personas que se vacunaron contra la COVID-19, la adquisición de jeringuillas durante el proceso de vacunación, la venta de nombramientos que también generó la destitución del director de recursos humanos de esa institución, la falta de medicamentos en el programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico Promesecal al principio del presente gobierno, y los cuales se encuentran sin consecuencias penales hasta el momento. Ahí tenemos enfrentados crímenes verdaderos al lado de pequeños impulsos individuales, muchas veces causados por la dureza de la vida, contra individuos particulares, y sin embargo esos pequeños impulsos merecen más la atención de las diferentes autoridades que los grandes crímenes que afectan a la colectividad. Es como si la justicia solo tuviera ojos para las menudencias, para lo pequeño e insignificante, y obviara lo realmente importante. Finalmente, aquí cabe aplicar al Estado, al gobierno y a la sociedad esa famosa parábola de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio que dijera Jesús en el Sermón de la Montaña, en los primeros versículos del Evangelio de Mateo, y que habla de lo fácil que resulta para el poder ver la mota en el ojo ajeno y juzgarla sin piedad, mientras la viga en el ojo propio le oculta de ver la realidad de injusticia y desigualdades que esta política crea en la sociedad en sentido general. Bien, no podemos irnos sin felicitar a nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, que ya hemos logrado 7 medallas. Estamos en sexto lugar. Ayer ganamos oro en lucha y tenis, y hoy vamos por el oro en boxeo y tenis. Hasta aquí, Capacidades al Límite. Gracias por la audiencia. Usted está escuchando Capacidades al Límite.